Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la nueva amenaza contra el progreso de nuestros países, el regreso del proteccionismo. En las cumbres presidenciales, los presidentes se juran amor eterno, hacen encendidos discursos diciendo que ahora sí va a empezar la definitiva integración económica de América Latina, del continente, pero lo que está pasando en realidad es exactamente lo contrario. Los países se están poniendo cada vez más trabas comerciales entre ellos mismos. La semana pasada, el presidente de México se quejó públicamente de que Brasil le está cerrando las importaciones de automóviles. Y Brasil, Uruguay, Paraguay se están quejando públicamente de que Argentina le está poniendo trabas a sus productos. Y Colombia dice lo mismo de Ecuador. Y así sucesivamente. Es todos contra todos. Y si a eso le sumamos el anuncio de la nacionalización de YPF en Argentina, la gran pregunta es, si nuestros países se cierran cada vez más, ¿qué nos espera? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta cerrazón sobre nuestros pueblos? ¿Y cuánta razón tienen los que dicen que todo esto es bueno, que los países tienen que proteger a sus industrias? Se lo vamos a preguntar a altos funcionarios y analistas de todo el continente. Aquí en nuestros estudios tenemos a Francisco Sánchez, subsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos. No solo está a cargo del comercio con América Latina, sino, si no me equivoco, con todo el mundo. Desde Washington nos va a acompañar el embajador de Argentina en Washington, el embajador Jorge Argüello. Desde México esperamos tener más adelante al subsecretario de Comercio, Francisco de Rosenzweig. Desde Argentina nos va a acompañar el ingeniero Miguel Ponce, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de Argentina. Los importadores argentinos, parte de este problema que estamos hablando hoy. Y desde nuestros estudios en Miami, Alberto Bernal, director de investigaciones de Baltic Capital Markets. Bueno, les cuento, hace pocos días estuvimos en Cartagena, en la cumbre de Cartagena, y los tres temas que aparecieron en todos los periódicos, salieron en todos los canales de televisión, fueron temas que no tenían nada que ver con esto. Fueron Cuba, las Islas Malvinas y la legalización de las drogas. Pero lo que los presidentes hablaron a puertas cerradas, según me cuentan varios de ellos, era algo que les preocupa muchísimo más: las crecientes barreras comerciales dentro de nuestra propia región. Uno de los pocos que dio a conocer públicamente sus temores de una ola proteccionista en las Américas fue el presidente mexicano Felipe Calderón. Escuchemos lo que dijo. Y básicamente, amigas y amigos, lo que se está jugando es un viejo debate conocidísimo de los empresarios de América Latina de varias generaciones, y que es el debate entre intervencionismo estatal o empresa privada y entre proteccionismo y apertura comercial. Y creo que debemos ser absolutamente claros en decir en dónde están las coordenadas por las cuales tiene que pasar el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Y claramente esas coordenadas no están en el proteccionismo, cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar. Están en la apertura y en la libertad económica. Es fundamental que en este debate que hoy se presenta en América, porque hay intereses proteccionistas en el Congreso de Estados Unidos, pero también hay proteccionismo en muchos de nuestros países, en todos diría yo, y en algunos sectores y otros en el gobierno sobre todo. Para mí es vital un acuerdo de libre comercio con Brasil, por ejemplo. Desgraciadamente lo que estamos encontrando más bien es una tendencia, una presión interna al revés. Esperamos que eso se revierta porque lo necesitamos los dos. El presidente de México públicamente acusó a Brasil de proteccionismo y a las pocas horas Brasil se quejó de Argentina. Un cable de la agencia France Press, pocas horas después de la cumbre de Cartagena, decía: Brasil amenazó este jueves con dificultar el ingreso de productos argentinos si el gobierno de Cristina Kirchner no levanta las restricciones a sus exportaciones de carne de cerdo. El cable dice:
el ministro de Agricultura, Méndez Ribeiro Filho, indicó a medios oficiales que si Argentina no destraba las ventas brasileñas de carne de cerdo, vamos a empezar a dificultar la entrada de productos argentinos. Subsecretario Francisco Sánchez, ¿exagera el presidente mexicano cuando dice que hay una amenaza proteccionista? ¿Exagera el ministro de Brasil cuando dice que le están trabando sus productos y que va a amenazar con hacer lo mismo? ¿Hay una guerra comercial en ciernes o no? Yo no creo que hay una guerra y hay cosas positivas pasando en el hemisferio, pero también hay algunas cosas preocupantes. Y el proteccionismo no va a ayudar a nadie. A todo lo contrario, los países de este hemisferio tienen que buscar formas de integrarse para ser más competitivo vis-a-vis otras partes del mundo. Pero ustedes mismos, Estados Unidos, hace pocas semanas, a fines de marzo, elevaron una queja contra la Organización Mundial, en la Organización Mundial de Comercio contra Argentina. 39 países, según las malas lenguas, encabezados por Estados Unidos, y la Unión Europea, y Japón, y México, acusando a Argentina de imponer nuevas trabas con nuevas licencias de importación. Y dicen que esto fue una queja muy inusual. ¿Cierto o falso? Y lo que yo diría es que hay ciertas políticas que se está llevando a cabo en Argentina que sí son preocupantes. Yo diría no solamente preocupantes para los países que quieren tener comercio con Argentina, sino a largo plazo es preocupante para Argentina. Crea un ambiente que no genera certeza para el empresario. Y algo importante que el empresario necesita es certeza. Hay mucha competencia para la inversión estos días en todas partes del mundo. Generando este ambiente, yo creo que es una desventaja y puede ser muy grave para Argentina en el mediano y largo plazo. ¿Pero qué es esta queja? O sea, es 39 países se juntan y dicen nos quejamos, ¿no nos gusta lo que hace la Argentina? ¿O es algo que puede llevar a una escalada de medidas incluso a sanciones? ¿Están pensando en sanciones ustedes? Lo que creo que es más importante es el diálogo. Y estamos hablando de nuestras preocupaciones, las restricciones de importación, las licencias, el tiempo que toma para conseguir las licencias para importar. Todo esto está generando barreras que no facilita el comercio internacional y queremos tratar de resolver los desafíos que nosotros estamos escuchando de los empresarios de América. Bueno, subsecretario Sánchez, pero Estados Unidos tampoco es ningún santito en este tema. Fíjese una nueva lista que acaba de sacar la revista Latin Business Chronicle, analizando datos de una ONG llamada Global Trade Alert, que son pro libre comercio y que llevan un cómputo de las medidas proteccionistas que cada país adopta todos los años. Y ellos dicen que Argentina en el año 2011 fue campeón del mundo en proteccionismo. Adoptó 191 medidas proteccionistas el año pasado. Rusia, 172. Pero Estados Unidos, como decíamos recién, tampoco es ningún santito. 106 medidas proteccionistas el año pasado. Estados Unidos en los papeles es muy abierto, pero pone trabitas. No, yo diría, Andrés, con todo respeto a esta publicación, me gustaría estudiar bien los criterios que se usan para establecer esa lista. El mercado de los Estados Unidos es el más abierto del mundo. No digo que somos perfectos, pero el más abierto del mundo. Así que no estoy de acuerdo con esa lista, pero tampoco lo he estudiado. Me gustaría estudiar los criterios que se usa para establecer esa lista. Pero si usted le dijera eso a un agricultor en Brasil o en Argentina, se agarraría la cabeza. Le diría, a mí no me permiten exportar etanol o otros productos a Estados Unidos. Yo acepto que no somos perfectos, pero sigo, y yo creo que Andrés, tienes que estar de acuerdo conmigo, que los Estados Unidos es el mercado más abierto del mundo. Ahora, sin duda, no digo que es perfecto, pero también, y me lo dices si no estás de acuerdo,
que es el mercado más abierto del mundo. Por eso me gustaría estudiar bien esos criterios, porque no puedo estar de acuerdo con esa lista. Más adelante le quiero preguntar sobre la expropiación de YPF en Argentina, pero me dicen que tenemos a México, al subsecretario Rosenzweig en México, y quería preguntarle por esta queja a la que México se sumó contra la Argentina. ¿Qué está pasando, subsecretario Rosenzweig? Hola, buenas tardes, Andrés. Efectivamente, bueno, México se sumó a esta declaración conjunta en la Organización Mundial de Comercio hace un par de semanas, precisamente ante la inquietud de que Argentina ha venido incrementando pues ciertas barreras arancelarias. Durante los últimos años se han incrementado considerablemente, y para nosotros, bueno, como ustedes saben, desde hace más de 20 años hemos entrado en el comercio internacional y nuestras exportaciones se han diversificado, y para nosotros es importante, bueno, continuar ampliando nuestros mercados. De ahí que, bueno, México lo que hizo fue sumarse a una declaración conjunta buscando, desde luego, pues bueno, que Argentina pues tenga en cuenta estas inquietudes que tiene México junto con otros 39 países. Usted, señor subsecretario, leí en algún periódico, fue a Argentina a tratar de solucionar este problema con funcionarios argentinos, y usted dijo, según las versiones periodísticas, de que no pudo hablar con ningún funcionario, no lo recibieron. ¿Cierto o falso? Es cierto. Hay una reunión acordada con altos funcionarios del gobierno argentino con el propósito de revisar nuestra agenda bilateral. No tenía por objeto propiamente un tema específico, sino revisar, insisto, la agenda bilateral. Y bueno, esa fecha coincidió con el informe de la presidenta de Argentina, y entiendo, bueno, pues que el informe se fue más largo de lo previsto, se alargó, y eso implicó, bueno, pues que la agenda de los altos funcionarios se complicara, y por eso no fue posible que me recibieran. ¿Cuál es el problema de México con Brasil y con Argentina? Lo que es importante ¿Automóviles o...? Adelante. Adelante, Francisco de Rosas. Bueno, nosotros, como sabes, somos... ¿qué tal? Para nosotros nuestra plataforma exportadora automotriz es muy importante. En el caso argentino representa el 7% de nuestras exportaciones totales. Nosotros exportamos 4 de cada 5 vehículos que producimos, y recientemente se renegoció efectivamente el acuerdo automotriz, y vamos con un mecanismo transitorio que nos permitirá regresar al libre comercio. Tenemos conocimiento de que autoridades argentinas recientemente han solicitado igualmente tener un planteamiento para poder revisar el comercio bilateral con ese país, con Argentina, y nosotros lo que hemos insistido es en la conveniencia y necesidad de buscar esquemas que incrementen el comercio, que no lo restrinjan. En épocas como las que tenemos hoy día de incertidumbre económica, lo que se requiere pues es generar un mayor flujo comercial, un mayor flujo de inversiones, para que esto permita generar mayores empleos y, desde luego, pues combatir la pobreza. Pero rápidamente, Francisco de Rosenzweig, señor subsecretario, porque nos están pidiendo corte, ¿estamos yendo a una guerra comercial? ¿México contra Brasil y Argentina? ¿Brasil contra Argentina? ¿Todos contra todos? ¿O no? ¿O estos son incidentes aislados que se van a solucionar? No, a mí me parece que son coyunturas. De ninguna manera es un diferendo o un conflicto como comentas. Más bien son áreas de oportunidad. Insisto, se debe buscar espacios para incrementar el comercio. Nosotros tenemos como premisa abrir mercados, honrar nuestros compromisos, y de ahí que, bueno, hemos tenido comunicaciones con ambos gobiernos, y desde luego siempre será fundamental un diálogo constructivo que permita pues obtener un beneficio recíproco para ambas naciones. Nos están pidiendo un corte, tanto usted, subsecretario Rosenzweig, como Francisco Sánchez están tratando de poner la cosa color rosada, pero lo cierto es que han presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio contra Argentina. En el próximo bloque le quiero preguntar al embajador de Argentina en Washington, Jorge Argüello, cuán justificadas son estas acciones. Ya volvemos.
Esta revolución tecnológica ha producido una transformación cultural que ha impactado en la forma en la que vivimos y en la que hacemos negocios. Toda empresa, institución o gobierno debe tener en cuenta 4 aspectos fundamentales si quiere conectar con sus objetivos. Estos son velocidad, transparencia, participación y conciencia social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre esta nueva tendencia proteccionista en nuestros países y nos estamos preguntando si esto va a llevar a una guerra comercial en toda la región. En Washington tenemos al embajador argentino Jorge Argüello. Embajador, gracias por estar con nosotros. Embajador, Argentina está siendo blanco de esta queja de 39 países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Japón, incluyendo toda la Unión Europea, incluyendo México, contra la Argentina por levantar barreras proteccionistas. Y al mismo tiempo sale este ranking del que hablábamos antes, de la revista Latin Business Chronicle, sobre datos de una ONG llamada Global Trade Alert, que dice que Argentina es la campeona mundial de medidas proteccionistas. Y quiero, antes de darle la palabra, leerle este ranking, incluso dentro de los países latinoamericanos. El año pasado, según este ranking, Argentina introdujo 191 medidas proteccionistas. Y Brasil, el número 2 en la lista, 86. México, el tercero, 23. Perú, el cuarto, 18. Venezuela, el quinto, 11. O sea, Argentina introdujo el doble de medidas proteccionistas que Brasil, para poner un caso. Mi pregunta, ¿son injustos estos rankings? ¿Son injustas estas quejas ante la Organización Mundial de Comercio? El informe que usted acaba de reseñar, Andrés, no es injusto, es inexacto. Carece de rigor técnico, como lo insinuó diplomáticamente el subsecretario Sánchez. Yo le diría lo siguiente. Hablar de guerra comercial me parece que es desmesurado. Las guerras comerciales en el pasado han dado pie a las guerras de verdad. Sí creo que tenemos que hablar de tensiones comerciales que existen en el mundo, en todo el mundo, y que son producto de la crisis económica, de la crisis financiera, que alteró los flujos del comercio internacional. La crisis que se provocó en el mundo desarrollado. Estoy hablando del 2008. Esto generó baja de precios, esto generó reducción de la demanda interna de los países desarrollados. Esto generó algunas reacciones llamadas planes de estímulo en los países desarrollados que tuvieron como consecuencia excedentes de producción, avalancha de bienes que los países desarrollados necesitan colocar en el resto del mundo. Entonces, esta situación es la que produce estas tensiones. Yo le diría lo siguiente, yendo concretamente a su pregunta. El país más proteccionista debería ser el que compra menos, el que importa menos. Sin embargo, yo acabo de escuchar a estos dos amigos de Estados Unidos y de México, los dos, junto con Argentina, somos parte del grupo de los 20, del G20, y yo tengo que decir que en el año 2011, dentro del G20, el país miembro del G20 que más incrementó sus importaciones respecto de los 5 continentes del mundo es la Argentina, y lo hizo en un 30.7%. Es decir, en un año aumentó más del 30% de sus importaciones. ¿Y sabe cuánto aumentó Argentina sus importaciones desde el año 2003? Desde que salimos de aquella crisis económica, 447 veces. 447%, perdón. Es el aumento de las importaciones argentinas, de manera tal que aquí hay muchas opiniones, hay muchas percepciones, pero las opiniones y las percepciones son siempre subjetivas. Vayamos a los hechos, vayamos a la Organización Mundial de Comercio, y ahí se va a encontrar usted que los países de la América Latina no tienen una sola denuncia formal presentada ante la Organización Mundial de Comercio por países extrazona. ¿Sabe cuántas denuncias
por mala competencia, por proteccionismo tiene la Unión Europea? 10. ¿Sabe cuántas denuncias presentadas Argüello formalmente tienen los Estados Unidos de América? 16. Embajador Argüello, vayamos a los hechos. Esta queja de 39 países, insólita, inédita, según dicen los expertos en comercio, incluye a países que normalmente se están peleando por temas comerciales. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, México. Y según todos los reportes de prensa, México, Chile, Perú, Colombia, varios otros países apoyaron verbalmente esta queja contra Argentina. O sea, eso es un hecho. Andrés, es un hecho. ¿Por qué lo hacen contra Argentina y no contra otros? Pero, Andrés, es un hecho, pero es una parte de la fotografía. Usted tiene que saber que en Ginebra, en la Organización Mundial del Comercio, en el Comité de Mercancías, que es al que usted está haciendo referencia, donde efectivamente se presentó esta queja, que no es una presentación formal, es una queja por parte de un grupo importante de países contra Argentina, lo cierto es que se presentan todos los días quejas de distintos países del mundo contra distintos países del mundo, de países contra sus vecinos y de países contra países que están del otro lado del planeta. Y esto tiene que ver con las tensiones comerciales provocadas precisamente por la crisis del 2008. Pero lo concreto son las denuncias por proteccionismo. Y si vamos a hablar de eso, entonces yo tengo que decirle que los países de la América Latina, desde México a la Argentina, no tienen ninguna presentación formal hecha por países extrazona con relación a ellos. Alberto Bernal, como economista, ¿quién tiene razón aquí? ¿El subsecretario de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos es el país más abierto del mundo? ¿El embajador de Argentina, que dice que la Argentina no está haciendo nada inusual? ¿A quién creerle? A ver, Andrés, yo respeto mucho la visión del embajador, obviamente, pero hay una cosa que sí es totalmente diferente. Fíjate, Andrés, el argumento que utilizó el embajador, que es el de que hay muchos dólares a nivel mundial. Ese argumento serviría para un país como Chile o como Colombia o como Brasil, que están viendo un influjo de dólares tan violento dentro de sus economías que están apreciando sus monedas violentamente. En este momento, Andrés, el dólar negro en Argentina está moviéndose a niveles de 5.69 comparado con 4.40 que es la tasa oficial. Lo que yo te estoy diciendo con esto, Andrés, es que hay tanta presión dentro de Argentina para que salgan los dólares, porque hay desconfianza en el gobierno por lo de YPF, por lo de las restricciones a las importaciones, etcétera. Yo tengo un gran amigo que se graduó conmigo en el Colegio de Colombia, que se fue a vivir a Argentina. Él importa relojes, pero no puede importar las pilas para los relojes. Entonces ya básicamente no tiene su negocio funcionando porque no tiene la capacidad de importar la materia prima. Entonces ese argumento, básicamente el problema de Argentina con esta situación y la razón por la cual se fue la queja, es porque Argentina está teniendo que reaccionar a una falta de dólares, algo muy parecido a lo que le pasó a Venezuela. Hay muchísima salida de capitales de Venezuela, no hay suficiente, de Argentina no hay suficiente entrada y por lo tanto tiene el país que restringir las importaciones para que el dólar oficial no se devalúe a una velocidad que ponga en problemas al gobierno. Embajador Argüello, en Washington el economista Alberto Bernal recién hablaba de Venezuela y cada vez más gente desde la expropiación de YPF, con razón o sin razón, están asociando a Argentina con Venezuela. Andrés, discúlpeme. Concretamente, déjeme que me haga una breve referencia a lo que acaba de decir nuestro amigo el economista. En primer lugar, no es correcto que en Argentina no se puedan importar pilas, pero sí es correcto decir, por ejemplo, y nada más que para poner un ejemplo, que Argentina, que es el primer productor del mundo de limones, del mundo, que vende a más de 60 países en el planeta, no puede colocar un solo limón en el territorio de los Estados Unidos. Eso también se llama proteccionismo. Esto tiene que ver con lo que recién estaba describiendo, como las tensiones propias que cada país toma para proteger su propia situación económica. Pero cuando hablamos de proteccionismo, usted decía, regresa al proteccionismo, y yo le preguntaría, ¿no será que se está reinventando el proteccionismo? Porque ahora hay algunas cuestiones que no figuran técnicamente como medidas proteccionistas, como las regulaciones, como los subsidios, como el compre nacional, que sí tienen incidencia y distorsionan la competencia y el comercio internacional. Yo vivo en este país desde hace 5 años. Embajador Argüello, quiero preguntarle, no sé si voy a dar tiempo en este bloque, me dicen que no, probablemente en el próximo bloque, pero ¿Argentina no sigue con esa vieja cantaleta de echarle la culpa siempre a los otros? O sea,
Usted dice que el mundo está inundado de dólares, ahora dice que no pueden exportar limones en Estados Unidos, que yo le creo totalmente en eso. Pero la pregunta es, todas estas acciones de cerrar las importaciones que llevaron a esta queja de los países, los 39 países ante la Organización Mundial de Comercio, la expropiación de YPF, todo eso no está haciendo que Argentina sea vista en el mundo como un país no serio, como un país en el que no hay que invertir. ¿No va eso a perjudicar enormemente a su país? ¿Le contesto ahora? Sí, rápidamente, por favor. No, Andrés, no es cierto, porque si fuera cierto, los capitales no seguirían yendo a invertir a la Argentina como de hecho lo están haciendo. Deme una semana y usted va a ver lo que va a pasar en el campo del petróleo y el gas natural con relación a la política de inversiones en Argentina. Argentina no ha Embajador Güello. Sí. Embajador Güello, no solo discuto eso, los inversionistas en petróleo suelen trabajar en países inestables, se van a Rusia, se van a todos esos países bastante volátiles. Pero el problema es con el resto de la economía. Le puedo mencionar a la General Motors. Sí, pero déjeme terminar el concepto. El concepto, embajador. Es el delay. Argentina es uno de los países de América Latina con menos inversión. Colombia, muchísimos países de América Latina, todos diría, tienen muchísimo más inversión que Argentina. Entonces, ¿no va a empeorar la situación esta percepción de que Argentina se ha chavizado, para hablar mal y pronto? Pero, Andrés, usted me puede decir, la Argentina es uno de los países que menos inversión recibe en el continente, lo cual es más que discutible. Yo le pondría que estamos en el pelotón del medio. Pero yo también le podría decir, explíqueme entonces por qué Argentina es probablemente, si no él, uno de los dos países que más crece en América Latina. En los últimos 10 años, además, no estoy hablando de los últimos 10 meses. Este año, embajador, una razón Argentina clara. tiene previsto un crecimiento del 3.5%, uno de los menores de la región. No, discúlpeme, la Argentina viene creciendo un promedio que va entre el 7 y el 8% durante 10 años. Le hablo de este año, embajador. Le hablo de este año, embajador. Eso es correcto. Tiene previsto un crecimiento de alrededor del 4%, pero el crecimiento de todos los países va a ser mucho menor este año. Usted fíjese ya, con solo mirar a Europa, hay 6 países que están en recesión. Y si no le pregunto, ¿sabe usted cuál es la tasa de crecimiento programada para los Estados Unidos de América? Está todo el mundo achatándose en las tasas de crecimiento. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos quiero seguir hablando sobre si se viene una guerra comercial en la región y también sobre el tema que se nos quedó en el tintero recién, la expropiación de YPF. Y quiero preguntarle al subsecretario Francisco Sánchez, que seguramente no querrá que le pregunte esto, pero le quiero preguntar, ¿qué piensa Estados Unidos de la expropiación de YPF? Ya volvemos. Vive la noticia. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la ola proteccionista que se vive en la región, o por lo menos todas estas quejas públicas de México contra Brasil, Brasil contra Argentina, todos contra todos. Vamos a ir a Argentina. El licenciado Miguel Ponce de la Cámara de Importadores. ¿Cómo ven ustedes la situación como importadores de productos? En relación a lo que vienen hablando, bueno, nosotros lógicamente tenemos una preocupación para que todo lo que implica la rueda virtuosa de mayor inversiones, mayor crecimiento, mayor cantidad de importaciones para poder producir más para el mercado interno y para exportar, que esto continúe y que de alguna manera continuemos avanzando en el crecimiento que el año pasado llegó a 150.000 millones de dólares de intercambio comercial, y por lo tanto la actividad del sector viene pujante, acompañando el crecimiento del país de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Ingeniero, déjeme ser franco con usted. Cuando le pregunté a un empresario argentino hace 2 días a quién invitar para que nos cuente el sentimiento del sector empresarial en Argentina, este empresario me dijo, no te va a ir nadie, porque tienen miedo, porque el gobierno está decidiendo arbitrariamente quién puede importar y quién no. ¿Es exagerado eso que me dijo este empresario o no? A ver, primero por un problema
ético en relación a nuestros colegas de otras organizaciones gremiales empresarias, no vamos a defender el distinto grado de participación que está habiendo. Lo que es cierto es que en estos momentos de lo que más se habla vinculado al tema del comercio exterior nos ha ubicado a nosotros en el centro de la escena. Digo, si hay una queja como la que usted hacía referencia en relación a la OMC por, entre comillas, trabas a las importaciones, es lógico que los importadores estemos en el centro de la escena. Me parece que tenemos que tratar de desdramatizar esta situación porque de alguna manera todo esto que se denomina de nuevas trabas, de máximo proteccionismo y demás, sería importante llevarlo a lo que son las efectividades conducentes. El año pasado se decía que era posiblemente en la historia el año de máximas trabas. Cuando termina y se conocen los números finales, hablamos de récord de importaciones, récord de exportaciones, récord de intercambio comercial. Digo, por eso es bueno desdramatizar estas situaciones y, como bien lo decía el embajador Argüello, no estamos en una guerra comercial. Y aquí convendría entonces profundizar la línea que venía llevando la presidenta de la Nación antes de esta queja de la OMC, que implicaba, como se hizo en el caso Chile, como se hace con el caso Brasil, en todas y cada una de los momentos de estos vínculos intensos que se dan en estas situaciones de crisis internacionales, particularmente entre países a veces de la región, tratar de ir resolviendo caso por caso, sector por sector, de manera tal de ir encontrando soluciones que precisamente permitan ir destrabando cualquier conflicto que se vaya planteando. Vamos a México, subsecretario de Rosenzweig. ¿Hay que desdramatizar esta situación o es un tema que a ustedes les preocupa y que no se puede simplemente obviar? No, bueno, sin duda es un tema que inquieta, es un tema del que debemos ocuparnos y por eso refería yo de la importancia de un diálogo constructivo. En la medida que puede haber un diálogo constructivo se pueden alcanzar acuerdos. Cuando no hay este diálogo, pues bueno, es cuando necesariamente pues el comercio se complica y de ahí la importancia de, bueno, de ocuparnos y de buscar soluciones, insisto, que faciliten el comercio, no lo restrinjan. ¿Y hay un diálogo constructivo ahora? Porque los presidentes se reúnen en todas estas cumbres, se abrazan, hablan de la gran patria latinoamericana y después se están peleando todos entre todos. ¿Hay ese diálogo constructivo o no? Bueno, nosotros estamos buscando tener ese diálogo constructivo. Desde luego, para nosotros pues es una sorpresa que un acuerdo que ha venido funcionando durante los últimos casi 10 años, de manera productiva, en donde hay un déficit a favor de Argentina, históricamente, pues bueno, no porque un par de años haya un cambio en la tendencia del comportamiento de la balanza, quiere decir que se deba revisar. Entonces, bueno, de ahí la importancia de buscar mecanismos para incrementarlo. Nosotros esperamos que pueda haber un diálogo constructivo, insisto, siempre partiendo de la base de incrementar el comercio, no restringiendo. Embajador Argüello, en Washington, México, usted lo acaba de escuchar, dice que tenía un acuerdo de automóviles con Argentina. Cuando Argentina le exportaba más automóviles a México, todos felices. Ahora que México le está exportando más a Argentina, Argentina cierra. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es que sí, que por supuesto vamos a conversar y vamos a trabajar juntos para incrementar el comercio entre nuestros países. Esa es la vocación y esa es la voluntad política que impulsa el gobierno de nuestro país. En ese sentido nosotros no vemos ningún problema, pero yo quiero alertar rápidamente sobre una nueva forma de proteccionismo que existe en el ambiente y que no figura en las reglas de la OMC. Y esas nuevas reglas de proteccionismo son las que financian, las que estimulan fiscalmente a las compañías propias, esto lo pueden hacer solamente los países ricos, y yo le decía hace un rato, hace 5 años que vivo en Estados Unidos. Yo recuerdo hace 3 o 4 años cuando la General Motors y la Chrysler fueron salvadas por una multimillonaria inyección de dinero que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿eso no distorsiona el comercio internacional? Por más que no figure en las reglas específicas de la OMC, es claramente distorsionante. Entonces me parece a mí que tenemos que revisar cuidadosamente y entre todos y en el marco del diálogo al que nos convoca el subsecretario de Comercio de México, revisar también exactamente de qué hablamos cuando hablamos de proteccionismo. Porque si en este país, cuando vino la crisis del 2008,
sacó una ley que se llamó Ley Federal de Recuperación y Reinversión y se inyectaron 787.000 millones de dólares para obras de infraestructura con la condición del compre nacional, donde había que comprar acero estadounidense, hierro estadounidense, bienes estadounidenses. Yo le pregunto, ¿ese monto no distorsiona el comercio internacional? ¿No es proteccionismo? Me parece que está abierta esa discusión también. Nos queda un minuto antes de ir al corte y quiero preguntárselo al subsecretario Francisco Sánchez. ¿No es proteccionismo eso? Con todo respeto al embajador de Argentina, no es. ¿Por qué no? Por un subsidio que puede distorsionar el mercado internacional tiene que ser dirigido a exportaciones y ese financiamiento del gobierno no fue dirigido a exportaciones. Vamos en un corte y cuando volvamos quiero preguntarle al subsecretario Sánchez de Estados Unidos sobre la nacionalización de YPF en Argentina. Ya volvemos. Universidad Sergio Arboleda. Gracias por seguir con nosotros. No queremos terminar este programa sin preguntarle al subsecretario de Comercio de Estados Unidos y después al embajador de Argentina en Washington sobre este último hecho que ha sacudido las bolsas de comercio y ha producido un roce impresionante entre España y Argentina y quizás hasta entre la Unión Europea y Argentina. Subsecretario Sánchez, cuando se anunció la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, España salió a patalear abiertamente, el presidente, el canciller, todos, y los primeros días acusaron a Estados Unidos de mantenerse medio neutral. Y después, con el correr de la semana, vino el canciller español a Estados Unidos, se reunió con la secretaria de Hillary Clinton, y después como que Estados Unidos empezó a decir que están sumamente preocupados por este tema. ¿Cuán preocupados, cuán serio es esta expropiación de YPF? Yo creo que es preocupante y más que nada debe de ser preocupante, debe de preocupar a Argentina. Los fondos de inversión tienen muchas opciones por todo el mundo. Cuando reciben un mensaje como el mensaje que reciben con esta acción de Argentina, yo creo que puede tener un impacto negativo para Argentina. Puede decir al inversionista, aquí no hay certidumbre en su inversión y yo creo que el inversionista piensa quizás debo de mirar a otros países. Pero un cínico le diría que igual los inversionistas no están yendo a Argentina a invertir en cosas que no sean recursos naturales. Así que, ¿qué diferenciaría? Yo creo que no van a diferenciar entre sectores. Si se hace en un sector, el inversionista puede decir por qué no puede ocurrir en otro sector. Así que la acción sí creo que puede ser recibido como un mensaje muy negativo para inversión. España está diciendo abiertamente que está tratando que Estados Unidos se le una en pedir sanciones contra Argentina. ¿Estados Unidos va a ser parte de ese movimiento? Nosotros, los Estados Unidos, hemos sido consistentes, que debemos, los países, todos los países, en particular yo diría los países del hemisferio, deben de generar un ambiente que atrae inversión. Y ese mensaje de los Estados Unidos ha sido consistente y vamos a seguir en eso. Con el tema de sanciones yo no estoy dispuesto a decir que Estados Unidos va a apoyar o no apoyar sanciones, pero sí nos preocupa y creo que como dije antes, creo que debe de preocupar más que a nadie a los ciudadanos argentinos. Alberto Bernal, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Esto va a ser una tormenta, un vaso de agua, un titular de 3-4 días y después todo el mundo se va a olvidar? ¿O crees que esta expropiación argentina de YPF va a tener consecuencias a mediano y largo plazo? A ver, Andrés, yo creo que desafortunadamente para el sector corporativo no es demasiado lo que pueda hacer Repsol al respecto. Entonces el gobierno de España va a tener muy pocas avenidas para ir en contra de esta decisión. Ahora, a mí me parece muy importante, Andrés, que la gente entienda por qué sucedió esto.
La respuesta es bastante sencilla. Argentina es un país bastante pragmático y el problema es el siguiente. Argentina el año pasado importó 10.000 millones de dólares en productos de energía. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una regla desde el 2002 en el cual una persona que explote petróleo dentro de Argentina, así el precio internacional esté a $500, la empresa solamente va a recibir 48.50 dólares por barril. Entonces, cuando uno mira eso y uno es un inversionista, dice, pues ¿cuál es mi lógica? Si mi costo es como $30 sacarlo, 48.50, ¿qué tal que se me suban los costos? Y además el riesgo de hacer negocios en Argentina, más bien yo no invierto. Entonces el gobierno de Argentina tiene toda la razón al decir que las compañías no estaban invirtiendo suficiente. Ahora, no estaban invirtiendo suficiente porque las compañías no estaban ganando dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Con la adquisición de YPF, entonces el gobierno de Argentina ahora va a tener la disposición de todos los dividendos que tienen las compañías. ¿Por qué? Pues porque sacar el petróleo que existe ya en este momento y que no hay que invertirlo mucho, entonces todo eso se va a ir a las arcas del gobierno y va a ayudar muchísimo con el flujo de caja de la Argentina. ¿Qué es lo que me preocupa, Andrés? De aquí en adelante, Andrés, una cuestión muy sencilla. Que para sacar el shale gas que se encontró en Argentina, o sea, ese descubrimiento tan impresionante que se hizo por parte de Repsol, se necesitarán 25.000 millones de dólares anuales para sacar ese recurso. Y yo sinceramente no tengo ni la menor idea de quién le va a prestar a Argentina 25.000 millones de dólares anuales, si en este momento la inversión extranjera directa de Argentina sigue siendo solamente como 6.000 millones de dólares. Entonces va a ser muy difícil. Alberto, y quiero darles a cada uno 30 segundos para un comentario final. Embajador Jorge Argüello en Washington. Cualquier modelo de negocio que solo retira ganancias, como acaba de explicar Bernal, y no invierte, está llamado a hacer un negocio inviable. La Argentina firmó con España un tratado de protección de inversiones que genera obligaciones y genera derechos. Como Repsol incumplió con sus obligaciones de inversión y se redujo casi al 50% el monto del crudo extraído, Argentina ejerce su derecho, que está en el artículo 5 del tratado y que dice, señor, yo lo voy a expropiar a usted sus acciones. ¿Está estatizando a la empresa YPF la Argentina? No, aclarémoslo, no. YPF es y va a seguir siendo una sociedad anónima, solo que ahora tendrá capital estatal mayoritario, como pasa con el 99% de las empresas petroleras del mundo. México, sin ir más lejos. Señor subsecretario Francisco de Rosenzweig, lo lamento, pero tengo solo 20 segundos para cada uno porque el director está adelante. Gritando al oído. Señor subsecretario Rosenzweig, 20 segundos su conclusión final. Pues, Andrés, bueno, solamente decirte que México es el primer lugar conforme al Banco Mundial para hacer negocios. Es fundamental tener un ambiente necesario que permita atraer inversiones, que fomente el flujo comercial, y de ahí que México, bueno, tenga la reputación de dar sus compromisos, y de ahí, desde luego, pues estar comprometido con libre comercio. Frank Sánchez, su conclusión final. Es en el interés de todos los países de bajar barreras, no subirlas. Y seguimos en ese paso de bajar barreras, tantos como aranceles como no aranceles, que forman como barreras. En Buenos Aires, ingeniero Miguel Ponce, su conclusión final, 20 segundos, por favor. Por supuesto que apoyamos todas estas gestiones planteadas desde los distintos países para que podamos sentarnos y ir resolviendo caso a caso, sector por sector, cualquiera de las dificultades que se vayan planteando en términos comerciales para precisamente tener una inserción al mundo cada vez más inteligente. Nos piden un corte rápido y cuando volvamos, mis conclusiones, mi opinión. Ya volvemos.